Comenzando desde hace creo que como un mes y medio que no hago un podcast, lo estamos haciendo en vivo esta es una invitación de Esteban para ir Revista Digital, para ir Revista Libertaria, fíjate que ya, la costumbre de 6 años, para ir Revista Libertaria, para que hablemos de si el socialismo llegó a los Estados Unidos o no ha llegado a los Estados Unidos. Nosotros tuvimos una conversación en privado. Luego yo creé una cadena de tweets en Twitter. Hablé sobre qué es lo que me hace a mí afirmar que este país se parece cada vez más a un país socialista. Hay muchas personas que lo vienen diciendo desde antes, que dicen, bueno, Estados Unidos no es el país capitalista que todo el mundo cree, etcétera, etcétera, que hay corporativismo, que hay otras cosas, pero la pandemia profundizó el asunto. Y yo creo que para arrancarlo es importante que la gente evalúe cuáles son las condiciones que tienen que existir en un país para que haya socialismo, porque si decimos que por lo menos en Venezuela es porque el Estado controla los medios de producción, no es porque es en Venezuela que eso pasa, que se dice que eso es socialismo y más nada, sino que si pasa en otros países también. Entonces, aquí en los Estados Unidos, con la profundización de la pandemia, han ocurrido ciertas cosas que han llevado a que el Estado como tal se haga más grande, se haga más poderoso. Vamos a llamarlo más poderoso porque todo el mundo sabe que el gobierno de los Estados Unidos es bien, bien grande. O sea, no es una vaina pequeña. Eso del gobierno limitado ya es una fantasía de nosotros. Pero aquí en los Estados Unidos, en todos los países, los gobiernos han aprovechado para hacerse con más poder. Pero el gobierno de los Estados Unidos está profundizando con sus medidas, y una de esas medidas es que se está haciendo con medios de producción, y eso se parece mucho a lo que pasa en Venezuela. Yo no sé si tú, Esteban, lo has visto, pero el stimulus package que hay aquí, el paquete del estímulo para tratar de levantar la economía, que eso sí es muy diferente cómo se comporta aquí en los Estados Unidos, cómo se comporta en nuestro país, porque aquí se estimula mucho el consumo. En Venezuela la cosa sería un tanto diferente, pero aquí tienen que estimular el consumo, y para estimular el consumo tienen que imprimir dinero. Y cuando imprimen ese dinero, entonces la gente siente que tiene dinero que no le iba a llegar de repente, le llegó de repente, y entonces en teoría sale a la calle a consumir. Pero también ese paquete de estímulo se va para las empresas, y principalmente se va para las empresas, pero a cambio de algo. Y los Estados Unidos está comprando porciones de empresas, está comprando porcentajes de las empresas que producen bienes esenciales. ¿Con qué excusa? Con la excusa de que yo te doy este estímulo, te compro el 10% porque hasta que no me lo pagues, yo voy a ser dueño de un porcentaje, el Estado va a ser dueño, y de esa manera nosotros recuperamos el dinero que te estamos prestando, y cuando tú lo pagues, entonces yo me salgo. ¿Quién sabe si eso vaya a pasar? Yo no sé cómo lo ves tú desde esa perspectiva, pero formalmente el gobierno de los Estados Unidos está controlando parte de los medios de producción de bienes de consumo esencial. Fíjate algo, José Miguel, que acá no es la primera vez que se hacen cosas parecidas. Okay. En las crisis económicas, justamente, el gobierno acá es bastante intervencionista, como tú muy bien lo has dicho, esa fantasía que nosotros tenemos de que Estados Unidos es el modelo con el gobierno limitado, con una propiedad privada que nadie respeta, eso es mentira. Obviamente, uno igual lo defiende porque fue las bases bajo las cuales se construyeron este país, y obviamente no existe una violación, por ejemplo, a la propiedad privada, como el caso de otros países, incluso de Europa. Acá todavía tú puedes defender tu propiedad con armas, ¿no? Pero hay ciertas cositas que efectivamente, como tú bien lo dijiste, desde hace rato ya hay gente que está anunciando que Estados Unidos no es ni la mitad de lo que era antes, ¿no? En el modelo, es un modelo bastante intervencionista. En la última crisis que hubo, la del 2008, el gobierno también inyectó dinero en las empresas privadas, adquirió ciertas deudas, de hecho, y bueno, estaba jugando ahí uno que otro con cuestiones de empresa privada, pero después, pasado el tiempo, sí se terminó saliendo. Yo acá no lo veo tanto como socialismo, fíjate. Yo sí pienso que es intervencionista, como estatista sería el término correcto, y muchas de las políticas que están tomando, y tú lo mencionaste, están basadas en el keynesianismo, por ejemplo, eso de promover el consumo, están basadas en el corporativismo, eso de proteger a las empresas o de salvarlas, ¿no?
no en el capitalismo, pero tampoco en el socialismo. Yo no veo, por ejemplo, o sea, hay ciertos puntos. Primero definamos qué es socialismo. Yo me baso en lo básico, que es la fase 1 del proyecto de Carlos Marx, los 10 puntos esos que él dividió. Y Estados Unidos tiene varios de esos puntos. El punto número 5, que es Banco Central, el punto número 10, que es la educación pública, si mal no recuerdo. Entonces Estados Unidos tiene varias características que yo creo que no hay ningún país en el mundo que no tenga, aunque sea una característica de eso. Pero de allá llamarlo socialista me parece más alarmante, o alarmista, mejor dicho, que otra cosa. De verdad que yo no veo el socialismo de Estados Unidos, sí veo un estatismo igual de preocupante, porque del estatismo de la derecha mala, por ejemplo, ¿no? Por llamarla así, esa derecha mercantilista, esa derecha corporativista, ¿no? A la hora de que llegue un socialista rudo, bueno, va a tener bastante camino hecho, así que también es bastante peligroso. Es no que tan peligroso como lo otro, pero... precisamente eso es lo que a mí me llama la atención y lo que me enciende la alarma, porque fíjate que más o menos cuando yo publiqué el hilo, muchas personas dijeron, eso es economía de guerra, eso es economía de guerra. Bueno, en la guerra, en las crisis y en los problemitas es precisamente donde los gobiernos estos totalitarios se meten. Lo estamos viendo en todas partes del mundo. ¿Por qué? Por defender a los Estados Unidos, que yo soy partidario de que tenemos que defenderlo, porque es el eslabón que le queda a Occidente, porque es la única bandera que queda medio levantadita y haciendo el esfuerzo, nos guste o no nos guste Trump del todo, tengamos muchas diferencias con Trump o no las tengamos, es la única banderita que está por ahí, pero tampoco se trata de aplaudirle todas las cosas, o sea, tampoco se trata de aplaudir aquí como un borrego todo lo que venga, pues. Entonces, fíjate una cosa, yo sí me atrevo a llamarlo socialismo porque lo evalúo en el pasado y que lo has practicado otras veces. Lo evalúo en el presente, estás tratando de solucionar una crisis profundizándola ahorita porque esperas que la vas a poder resolver en el futuro, porque no es que están resolviendo ahorita. Y lo que más me preocupa es que estamos en un año electoral, que el triunfo de Trump es incierto y que si estas cosas quedan así y ganan los demócratas, entonces vamos a tener a unos funcionarios que sí creen en el socialismo con todo ese poder que le está quedando detrás. Fíjate que yo lo llamo socialismo porque los medios de producción están cayendo en manos del Estado porcentualmente. El Estado está pagando sueldos, para empezar, o sea, porque todas las personas que están en el unemployment, en el desempleo, están recibiendo su sueldo como por no hacer nada. De hecho, el sueldo que están recibiendo es más grande que si volviesen al trabajo, en el caso de las personas que trabajan en restaurantes y en hoteles, en posiciones de niveles no ejecutivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero $600 a la semana es un buen ingreso para una persona que no está haciendo nada en los Estados Unidos, lo sabemos tú y yo. Tienes esos sueldos, tienes los sueldos del Paycheck Protection Program, que ese Paycheck Protection Program es un dinero que el Estado le da a la empresa para que la empresa lo pague en los sueldos y entonces esas personas no pasen a la lista de desempleados. Y como no pasan a la lista de desempleados, quien lo está pagando es la empresa privada, pero el dinero lo dio el Estado y de paso lo puedes olvidar. Si no lo quieres pagar porque compruebas que lo utilizaste para nómina, entonces no lo pagas. Estás pagando sueldos y de paso, algo que lo comenzó a hacer desde el comienzo de la pandemia es que el Estado está administrando la economía. Porque el Estado es el que está diciendo, mira, Ford, créame, tienes que fabricarme ventiladores. Mira, la licorera no sé qué, en lugar de hacer licor me vas a hacer los hand sanitizer. Está administrando la economía, está pagando sueldos y está haciéndose con medios de producción. El que me diga que eso no es socialismo, entonces es porque está fanatizado por algo. Me vas a decir, bueno, pero es que estamos en economía de guerra. Estamos en economía de guerra. Yo no uso ese argumento porque justamente yo estoy de acuerdo contigo. Esas crisis son fenomenales para los estatistas. Lo que pasa es que, fíjate algo, tildarlo de socialista, ¿no? Nada más. Yo lo veo más desde un punto de vista intervencionista y muchas de esas políticas que tú estás hablando no son socialistas. El socialismo, por ejemplo, no habla, en teoría, de salvar empresas, ¿ves? Cosa que se está haciendo acá. Eso es mercantilismo, es lo que nosotros llamamos la derecha mala, ¿ves? Que le puede hacer el pavimento, ¿no? Le puede dejar el camino bien liso a la izquierda cuando llegue para aplicar el socialismo verdadero. Entonces, a mí la parte que me preocupa no es tanto lo que están haciendo ahorita, sino los efectos que puede tener esto en el futuro. Pero llamarlo socialismo, o sea, por ejemplo, acá yo lo he visto que están expropiando, ¿ves? Porque cuando tú hablas de que el Estado o la gente, porque ellos te lo pintan bonito,
sean dueños de los medios de producción. Eso implicaría que, por ejemplo, en donde yo trabajo, entonces parte del salario de los ejecutivos y de los dueños y eso vaya hacia mí, en teoría. Eso no está pasando. Es el Estado que está salvándolos a ellos para que ellos nos den a nosotros el dinero. ¿Me explico? Bueno, pero fíjate una cosa, y no sé si lo llegaste a ver, y a mí me alarmó muchísimo por mucha defensa que yo haga de Donald Trump y por mucho que yo haya dedicado la revista en lo que queda de este año a promover la campaña de reelección de él. Él no ha expropiado porque no tiene ese derecho, pero sí amenazó, si mal no recuerdo, creo que fue a General Motors, si no me equivoco, cuando apenas comenzó la pandemia, de que estaban obligados a fabricar ventiladores. Y los amenazó por su cuenta de Twitter y los chantajeó. No recuerdo literalmente cuál fue el chantaje que utilizó para presionarlos a que se fueran por eso, porque entonces si no, él iba a emitir una orden porque él tenía el poder para emitir la orden en el que las obligaba, y esa obligación, quién sabe a qué cosas podía pasar. Entonces, y ahí es donde está el peligro. Cuando se llegue a ese punto, ¿no? Allí ya se puede hablar de un socialismo basado en los principios. Y ojo, yo no estoy defendiendo a Trump, y tú sabes que yo lo he criticado por un montón de cosas que, bueno, me han caído encima, pero es porque yo estoy de acuerdo contigo. Uno tiene que tener principios. Yo no quiero que gane Biden, pero no por eso le van a andar aplaudiendo a Trump esas cosas que está haciendo. De hecho, yo a Trump, por ejemplo, lo critica antes de toda esta crisis porque él estaba subsidiando puso unas tarifas, unas cosas, entonces evitaba la competencia, entonces terminó subsidiando a los agricultores. Políticas intervencionistas de donde lo vea. No es el mercado el que está, y es un político de derecha. Yo no me atrevo a acusar a Trump de socialista, porque el conjunto de sus ideas, de sus propuestas, pienso que no van hacia la izquierda. Pero sí tienen varias propuestas intervencionistas. Lo que yo quiero decir con esto es que si bien el término socialismo para mí no es adecuado para describir esta situación específica en los Estados Unidos, no significa que es menos alarmante no llamarlo socialismo. Para mí es tan alarmante hablar, por ejemplo, de intervencionismo, hablar de estatismo, hablar de corporativismo, hablar de proteccionismo. Para mí es tan alarmante como hablar de socialismo. Quizás un poquito menos. Porque justamente cuando ya entras en la fase de socialismo es donde entra la violación a la propiedad privada tan directa como estás diciendo. En lo que Trump haga eso, que no sé si lo va a hacer o no, tú sabes que a veces hay mucho bluff para presionar con medios de comunicación, para presionar para meter miedo, ¿no? Cosa que tampoco me parece que está bien en el caso de la propiedad privada, porque yo no siento que un presidente deba usar su cargo para ese tipo de cosas, ¿no? Para decirle a alguien que producir o que no, me parece que es un abuso total, pero no lo llamaría socialismo. No pienso que cumple con suficientes características para todavía entrar en socialismo, sí en estatismo. Ok, yo sigo contando los elementos y voy a incorporar un cuarto, fíjate. El primero, como dijimos, se está haciendo con medios de producción, comprando porciones de empresas. El segundo es que está pagando los sueldos de los desempleados y de los empleados también, aunque lo esté pagando a través de la empresa privada con créditos que se van a olvidar. El tercero está administrando la economía y le está diciendo a la gente que producir. Eso es lo que está haciendo Estados Además, Unidos. que es esencial y que no. Exactamente. Además, de paso, entramos en esa definición que me ha chocado tanto de negocio esencial y que yo espero que tengamos la capacidad para nosotros colectar la gente que se ha rebelado contra eso, porque muchos de los dueños de gimnasio, muchos de los dueños de los hair salons, de los salones de belleza y las personas que tienen contacto directo y de los bares, han puesto unas acciones y han hecho unas rebeldías de las que no se habla, pero que son propias de una persona que está defendiendo la propiedad privada. Entonces tienes esos tres y tienes otro cuarto que no es nuevo y que fue lo primero que salió, y es la impresión de dinero. La impresión de dinero sin respaldo alguno. Ya se sacó un primer estímulo y ahora se va a sacar el segundo estímulo. Y el segundo estímulo, hubo un debate porque se lanzó el que van a volver a hacer los 1.200, hablando del más general, van a volver a hacer los 1.200 para las personas que están por debajo de los $75,000 al año. Y al parecer la primera propuesta de los republicanos era que el límite iba a ser 40, no 75, para llegarle a las personas que están como en más nivel de pobreza, ¿no? Personas libertarias llamarían esto populismo, para empezar. Entonces ahí tienes otro elemento adicional que le sumas al socialismo en los Estados Unidos que yo estoy alegando. Entonces tienes la impresión de dinero y tienes esto que llegó ese debate. Y uno esperaría que sea el demócrata el que diga, no des 1.200, da 2.000. Pero yo vi esta mañana en mi cuenta de Instagram, porque yo sigo a Fox News, que Trump dijo, el cheque podría ser un poquito más gordo que los 1.200. Entonces, tienes ese comportamiento ahí que, mira, yo te digo una cosa,
yo lo defiendo. O sea, yo defiendo que haga esas cosas porque es que te estás peleando contra un monstruo y estás utilizando sus herramientas en su contra. Para empezar, él está haciendo un arte marcial. O sea, y le pega en la misma mano con la que lo intentaron golpear. Pero si nos vamos a los términos de principio, que es más o menos lo que estamos tocando, entonces tienes control de medios de producción, tienes el pago de sueldo por parte del Estado, tienes la administración de la economía y de paso tienes la impresión de dinero a diestra y siniestra. Pero ahí vas. ¿Quién imprime el dinero, José? El Banco Central. Bueno, el quinto punto del manifiesto comunista. El Banco Central no es algo reciente. El Banco Central tiene, entonces Estados Unidos no es socialista desde esta década, sino desde el siglo pasado. O sea, nosotros deberíamos caer en el punto en el que si hay un solo elemento, o sea, vamos a suponer esto. El capitalismo dice libre mercado, propiedad privada y gobierno limitado. Y entonces nos conseguimos con un país que respeta la propiedad privada, que tiene un gobierno pequeño y que en el que la gente es libre y hay el libre mercado, el libre tranza. Pero llega y se implementa una ley que dice que ahora el Banco Central es el que va a imprimir dinero. Entonces ya ese país es socialista. No, es que yo te estoy diciendo que no, pero lo que estoy diciendo es usando tu argumento, el Banco Central no es nuevo. Entonces, utilizando tu propio argumento, ¿no? Estados Unidos socialista del siglo pasado. Bueno, yo prefiero ver en la totalidad de los hechos y me parece que Estados Unidos no es un país socialista ni que se le pueda llamar socialista en estos momentos. Es proteccionista, te lo repito, y me parece que es bastante grave y esto le puede servir a los socialistas para impulsar su agenda con mucha mayor facilidad. Y ahí es donde para mí está el peligro real, en que esto puede hacer que llegue el socialismo real a los Estados Unidos. Pero en este momento yo te diría que no, o sea, sencillamente no cumple, para mí, a mi juicio, o sea, Esteban Hernández, porque bueno, no sé, me siento iluminado. no cumple con características suficientes para ser socialista, pero lamentablemente la ruta que hemos visto en Estados Unidos ha sido siempre un estado creciente. El estado creciente eventualmente, y tomando políticas socialistas, así sea una o dos o tres, eventualmente ¿en qué se va a traducir? En socialismo puro y duro, en donde el control de los medios de producción no sea como tú lo estás planteando, en donde sea un tipo hablando en televisión y aquello que es expropiese, ese tipo de cosas. De hecho, bueno, vamos a criticar más a Trump, pues, que me maten por las redes si les da la gana. El tema del muro, por ponerte un ejemplo. Tú dices que tú eres defensor de la propiedad privada, yo también. La gente que apoya a Trump también dice que son defensores de la propiedad privada. Y ojo, por ahí andan diciendo que yo apoyaba a Biden. Bueno, no han visto las cosas que yo publico entonces y creen que yo apoyaba a semejante individuo, ¿no? Pero resulta que para construir el muro de Trump, como él lo planteó en un principio, ¿no? En toda la frontera, bonito como él dijo, bueno, resulta que en esas fronteras donde el muro de construido, estaban calculando que alrededor de 1,000 casas o de 1,000 casas, porque realmente allí no son casas, serían granjas, si se puede decir, o terrenos, ¿no? De propiedad privada justamente, están en el medio. Para tú poder construir allí, tienes que aplicar política socialista. Cualquiera de las dos, una expropiación, que es la más radical, o dos, bueno, resarcir con recursos del Estado a esas personas. Entonces, son políticas socialistas. Entonces, por Trump defender el muro es socialista. No lo creo. Está siendo estatista. Pienso que, como te repito, hay ciertas características que obviamente, es que mira, es imposible no compartir algo con el otro lado. Alguna cosa así mínima que sea, la van a defender. Por ejemplo, hay gente en la derecha o en el sector libertario que habla de la separación de Estado e Iglesia. Bueno, en la izquierda defienden eso. ¿Ves? Algún punto siempre consigue en común. Sí, bueno, ahí tienes, porque estamos basándonos en la historia y yo estoy hablando de la profundización de el socialismo por el hecho de la pandemia. O sea, la pandemia simplemente lo profundizó. Hay muchas personas que han dicho, mira, Estados Unidos no es el país capitalista, Estados Unidos es un país socialista, etcétera, etcétera, porque tiene esto. A mí me parece muy alarmante y por eso me atrevo a llamarlo socialismo con la alarma que yo considero que debe tener por esto de que estamos pensando en el futuro. Yo siempre, cuando hablamos en privado y cuando tenemos debate y cuando hacemos foros, yo siempre les digo, nosotros los defensores de la libertad privada, de la libertad de la propiedad privada y del gobierno limitado deberíamos estar tratando de predecir el futuro y siendo proactivos y no reactivos. Entonces,
basado en el hecho de que yo no quiero que esto llegue a pasar, se profundice en el futuro, porque ya se metió ahorita, yo tengo que alarmar. O sea, tengo Pero que yo creo que vale más con la honestidad diciéndole, mira, esto todavía no es socialismo, porque fíjate algo. Si tú empiezas a decirle a los seguidores de Bernie Sanders que lo que estamos viendo ahorita es socialismo, los chequecitos y la cosa y esto, ya van a decir, pero qué chévere, tú mismo lo acabas de decir, los cheques que están Yo recibiendo. creo que van a llegar hasta el absurdo de que como lo está mandando Trump, entonces no es socialismo, sino que es populismo de derecha. Bueno, pero a lo que me refiero es, si tú les explicas eso, si tú les dices, esto es socialismo, ellos te van a decir que es chévere, porque yo estoy recibiendo un cheque más grande que antes, el socialismo sí es bueno, fíjate que me encanta recibir este cheque. Por eso uno no puede caer en ese alarmismo sin fundamento. Uno puede decir, en un futuro, así empieza, porque en Venezuela pasó así, y de hecho, puedes mostrar esta gráfica si te da la gana. Cuando tú revisas las cifras de los países socialistas, ¿qué necesitan ellos? Como tú dices, el clientelismo, el populismo, bueno, el clientelismo, ¿no? Anda dando esto, aquello. ¿Eso cómo lo hacen? Bueno, imprimiendo dinero, regalando, haciendo obras públicas, lo que sea. Al final se traduce en que, bueno, en gasto público, ¿no? Pero bueno, ese gasto al principio, en las cifras, la gente ignora la deuda, pero hablando de un crecimiento del PIB, mira qué enorme. Con Chávez en el 2007 todo el mundo andaba encantado, ese es el modelo que hay que seguir. Pero mira en dónde para. Entonces, bueno, yo les hablaría de lo que viene después, no de lo que está ahorita. Que esto que está ahorita es negativo por lo que puede pasar después. Porque sí, ahorita pareciera muy sabroso, porque hay plata, pero en lo que se cae la plata. Y Estados Unidos tiene el agregado, por decirlo así, de que, bueno, la gente como confía mucho en el dólar en este momento, fíjate que acá imprimen plata, no sé desde hace cuánto tiempo llevan imprimiendo plata, desde el 2008 por lo menos. Y acá tú no ves que hay inflación. Bueno, porque independientemente de que haya más cantidad de dinero rodando en la calle, y no solamente con la maquinita, hay muchas maneras de imprimir plata que la gente a veces no ve. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, hay crisis en Argentina y la gente en Argentina ahorra en dólares. Sí. Ahorra en peso argentino. Hay crisis en Venezuela y la gente empieza a ahorrar en dólares. Entonces, bueno, si bien imprime más plata, también aumenta la demanda del dólar. No vas a ver, por lo menos en el efecto inmediato, esos efectos. Llamar esto socialismo me parece que es incluso lavarle la cara al socialismo y normalizarlo. Porque el socialismo no es esto. Es que eso es lo que a mí me asusta, Esteban, que si esto es socialismo y está pasando en el país más poderoso, más importante y más libre del mundo, y hay muchas personas que lo van a ver como que funciona. ¿Sí me explico? Porque pasó en los países nórdicos y lo utilizan como ejemplo. Entonces, por eso es que yo me atrevo a alarmar, porque es que yo no estoy lanzando, no estoy haciéndole el check a cada una de las cosas. O sea, yo te estoy diciendo, hay intervención en la economía, sí. El Estado está administrando la economía, está pagando los sueldos. Tenemos algunas personas que acusan al presidente de comportarse como populista porque está en año electoral y entonces está tratando de sacar un poco de ventaja también para asegurarse la reelección. Tenemos un caos, que es otro de los ¿cómo se llama? De las categorías, de las listas, del listín de, ¿cómo se llama? Del socialismo, que es el caos descontrolado, que pareciera que no se sabe qué hacer, no sabes cómo controlarlo. Entonces tienes el caos y tienes una impresión de dinero loca que va a desencadenar en inflación. Yo porque trato de ver a personas que no están vinculadas a la política, hacer sus estimaciones, personas que están en el mundo del real estate, que están en el mundo de la creación de sitios web, de las ventas online, para ver cómo ellos ven esas cosas. Y todos hablan de que a finales de 2021, a partir de mediados de 2021 y a finales de 2021 vamos a pagar un precio muy alto por la inflación, porque esto no tiene otro. Pero es que te repito, acuérdate que esas estimaciones las hacen, o sea, basadas al final, las estimaciones sí las puedes hacer basadas en estudios, lo que tú quieras, pero hay algo que la gente no puede predecir, es el comportamiento humano. Entonces, si tú imprimes hoy 20 millones de dólares y resulta que la demanda de dólares aumentó en 20 millones, inflación cero. Entonces, lo que yo estoy viendo es que mientras otras monedas a nivel internacional se están debilitando, la gente sigue confiando en el dólar. Y ojo, es una confianza porque se ha venido creando por algo histórico, diría yo. Es una confianza por algo histórico, porque no hay razón real para decir, bueno, el dólar es una moneda fuerte. Es una moneda fuerte porque nosotros así la creemos. No está respaldada en absolutamente nada. Pero mientras eso siga pasando, y por eso te digo que sí, es un agravante. Realmente no es algo bueno, es un agravante porque se va a poder seguir imprimiendo plata sin ver las consecuencias de esas que te está diciendo. Yo no estoy tan seguro de que vaya a haber inflación dentro de 2 años. Yo eso no lo estoy viendo.
por lo que te estoy contando. Yo no tengo la certeza que, ojo, yo no te digo que eso no esté basado en estudios, pero están basados en estudios y como cualquier estudio, no puede tomar en cuenta el comportamiento humano. Es imposible tomarlo. Entonces, basado en eso, en la confianza que pudiera tener la gente, yo te puedo decir, no, bueno, quizás de aquí a 2 años te vas a dar cuenta que no, porque lo mismo decían en la crisis que hizo Obama. Que hizo Obama cuando le cayó la crisis en el 2008. Imprimir billetes, lo mismo. Deuda, le prestaba a las empresas, la salvó, ¿no? Más o menos bastante parecido a lo que se está haciendo ahorita. Y tú no puedes decir que del 2008 hacia acá hubo un periodo de inflación. Sí, no ha llegado ni a 2 dígitos. Esa es la economía de los Estados Unidos que funciona así. Pues, esa es la economía de los Estados Unidos. El 70% del Producto Interno Bruto aquí lo maneja el consumo. Y entonces estimulan el consumo a través de la impresión de dinero porque saben que va a resultar en simplemente mayor producción para poder satisfacer la demanda. Mira que aquí tengo ¿cómo se llama? A Yomar diciéndome que la expansión del Estado en los Estados Unidos ya es política de los dos partidos, más por una manipulación del dólar y de la Reserva Federal o por el complejo militar. Y luego dice que no es inflación, expanden el dólar mediante el crédito, creando inversiones y trabajos artificiales, causando las quiebras por inversiones basura ante el dinero barato. Y luego tengo a Adrián que me dice que a nivel económico internacional, todos los países están emitiendo dinero en los bancos centrales, no solo Estados Unidos, y lo que están haciendo es un experimento. Es un experimento. ¿Para qué? Yo no sé qué experimento puede haber de algo que ya hemos visto en la historia y que ya nos conocemos la consecuencia, pero comparto la posición de Yomar. Por eso es que yo no me atrevo, y no ha sido mi intención decir el socialismo llegó a los Estados Unidos porque Trump lo está trayendo o algo por el estilo, que algunas personas lo asumieron así. Yo creo que independientemente de que el avatar sea Trump o el avatar haya sido cualquier otro, es política de Estado comportarse así. Es política de Estado comportarse así. Y Trump puede decir, porque lo ha dicho, vamos a cortar los impuestos. ¿Qué te parece? Creo que una de las propuestas de Trump fue que los americanos no deberían pagar en el 2020 los impuestos, y eso se lo tumbaron de una vez. Entonces sí hay la intención de parte de la administración de hacer cosas que se parecen más a las políticas económicas que nosotros defendemos. Pero y es que de hecho, bueno, tú quieres promover el consumo. Para que haya consumo la gente tiene que tener plata en su bolsillo, ¿no? En vez de andar imprimiendo o hacer cosas locas que al final que te crean unas distorsiones locas que te profundizan más la crisis, ¿no? Eso es como una bola de nieve, es irla botando hasta que sea tan grande que ya no la puedes empujar, ¿no? Bueno, esa propuesta me parece que la debieron haber tomado desde un principio. Porque a mí me siguen descontando impuestos de mi cheque, que de hecho debería ser eterna. Debería ser eterna, no debería ser por la crisis nada más. Pero bueno, ya que ellos quieren promover el consumo, la gente, especialmente la gente que es pobre, ¿no? Por decirlo así, la gente que es pobre no tiene tanta capacidad de ahorrar como el que no es pobre, ¿cierto? Y eso es algo keynesiano, ellos siempre dicen eso, bueno. Entonces, desde un punto de vista keynesiano, bueno, agarra y quitas los impuestos, por lo menos el impuesto sobre la renta para que la gente vaya y gaste. A los pobres, bueno, si quieres eso se lo quitas a los pobres, ¿no? Pero es que eso no va con sus intereses. Yo estaba ligando que el 31 de abril dijeran que no había que pagar impuestos y dijeron, bueno, no, lo vas a pagar el 15. Y entonces yo los congelo. Cuando se trata de pago de impuestos, de fee al Estado y todo eso, yo congelo hasta el último día. Yo pago es el último día, porque tampoco yo quiero un problema. Para empezar, este no es mi país, entonces yo acepté las reglas de vivir acá bajo las condiciones que ellos tienen, y ya eso me parece más bien una relación de respeto. No lo voy a llamar respeto mutuo, pero de respeto. Entonces, una relación de sumisión. Exacto, una relación de sumisión. Pero llegó el 15 y bueno, tuve que pagar mis impuestos y chao pescado. Ahora, ¿tú te atreverías, ya que no te atreves a decir que esto es formalmente socialismo? Me gusta que no hayamos compartido esto, porque yo lo llamo de manera alarmante socialismo, porque a mí ya se me parece igualito. Pero José Miguel, se me parece igualito. Miguel, hay un problema. Cuando tú gritas, ahí viene el lobo, y el lobo nunca llega, después la gente te deja de creer. ¿Ves? Yo por eso prefiero decir, cuando llegue el socialismo, digo, esto es socialismo, aquí está. Bueno, ya es muy tarde, Eso es socialismo. Es muy tarde para advertirlo, pero yo no quiero que la gente se recuerde como esto que estamos viviendo ahorita, socialismo. Yo no quiero que la gente crea que el socialismo es que vas a recibir un cheque de $800 o de $600 a la semana para siempre. Porque eso suena demasiado bonito para lo que es el socialismo, ¿me explico? Pero es que yo no me atrevo a afirmar que la gente lo está viendo como bonito. O sea, la gente simplemente está
sea, ¿qué No tienes pasó? ¿Qué idea pasó? de Que la gente... cuánta gente yo he escuchado que no quiere volver a trabajar porque está recibiendo un cheque más grande. Hasta que se Eso lo es quiten, hasta bonito que y se lo están quiten, comodísimos hasta que se lo quiten. hasta que se lo quiten, exacto. Pero el detalle es que tenemos una situación que le ha dado todo el poder a todos los estados, a todos los gobiernos de hacer lo que le dé la gana con el Sí. consentimiento de la gente, con el consentimiento de la gente. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. ¿Y tú sabes por qué? Porque las personas que entendemos la gravedad del Estado hemos hecho un trabajo asqueroso y terrible y patético y malo y bajo en todo el mundo. Por ejemplo, es lo que está diciendo Yomar. Ah, perfecto. Me parece excelente la teoría que está diciendo Yomar, que tiene toda la razón, ¿no? Y no es por atacarlo a él. Pero bueno, en el caso de los libertarios, ¿dónde están los libertarios que hacen política? Porque es que le tienen miedo a eso. Entonces, al final, no, bueno, es que desde las bases nada más no vas a cambiar todo un país. Necesitas, sí, hacer el trabajo que hace, por ejemplo, el Movimiento Libertario en Venezuela, que es la parte educativa, pero necesitas que alguien ejerza eso. Tú no vas a creer que porque tú modificaste con un trabajo arduo la mentalidad o porque tú crees que modificaste con un trabajo arduo la mentalidad de la gente, entonces, bueno, incluso si llega un Bernie Sanders, bueno, el tipo va a tomar medidas capitalistas. Ha pasado así en algunos países, pero yo no me fiaría de eso. Yo preferiría sumar ese trabajo de campo, por decirlo así, junto con el trabajo político. Por ejemplo, yo no consigo, de verdad no entiendo cómo el Partido Libertario de acá de los Estados Unidos, pudiendo lanzar a un candidato como Justin Amash, ¿no? Que es un tipo respetable, entonces no le insisten a él, sino que lanzan a una señora que nadie conoce, que sí, puede tener muy buenas intenciones, es psicólogo, nadie conoce y todo eso, pero entonces el que es político, no solamente no lo dejan lanzar, no solamente no le insisten para que se lance a presidente, ¿no? Que pienso que pudiera generar algo más importante, sino que además el tipo va y ahora se retira, ya no va a ser congresista, y le permiten eso. Déjame decirte algo, ese curul lo va a agarrar ahora un estatista, sea de derecha o de izquierda, pero ahora lo va a tener un estatista. Entonces, ese es el tipo de cosas, esos son los errores que nosotros cometemos. Ah, no es que creemos que nada más haciendo, o sea, hablando bonito, no, hay que hacer un trabajo, porque justamente no es posible, y esta pandemia lo que nos demostró es eso, los sometidos que estamos, o sea, nos permitimos que venga el gobierno y nos cierre el negocio. Nos permitimos que venga el gobierno y nos diga qué producir. Eso no debería ser. Y es porque hay un trabajo muy mediocre acá. El único que vi, por lo menos de los empresarios, ¿no? Que se reveló, Elon Musk. El tipo arregló su planta en California. Dijo, no me interesa. No me interesa. Esa es la actitud que hay que agarrar. Ah, no, pero entonces vienen unos borregos y lo critican. Es que el peligro. Bueno, ya va. A ti alguien te está obligando, tú te puedes quedar en tu casa. Yo me he dado cuenta que la gente que dice quédate en tu casa tiene un nivel de vida bastante cómodo. A mí no, yo no puedo sobrevivir. Mira, si puedo sobrevivir 2 meses es mucho sin producir. Y es que va hasta acá, para que sepa. No, O sea, yo si te te digo 2 entiendo meses, perfectamente, sí. entonces, ¿cómo yo voy a permitir que el gobierno me diga a mí, no, no abras tu negocio porque no es esencial? No es esencial para ti. Pero ahí es donde realmente hemos fallado. Ahora que tocas el punto de la forma de hacer política, fíjate que estaba dentro de esos puntos que yo digo de por qué podríamos estar hablando de ¿cómo se llama?, de socialismo en los Estados Unidos. Y está, y lo he visto de personas que son libertarios en Twitter, decir repetidamente que Trump es un populista y que Trump es un populista. Tú dices que nosotros deberíamos aplicar la forma de hacer política quizás de una manera más radical y que tenemos que saber jugar contra la izquierda. A mí cuando me dicen, cuando me critican por el apoyo que yo le doy a la forma en la que Trump hace política, es precisamente porque a mí me parece que en la circunstancia, en la realidad, en el momento que se está viviendo, hacer política utilizando las herramientas de la izquierda en su contra es lo que a mí me parece correcto. Primero porque les choca. Segundo, porque no se lo esperaban, porque esperaban que tuviese el comportamiento que ellos querían que tuviese. Bueno, y fíjate algo, otra vez me voy contra el movimiento libertario de acá, apoyando a Black Lives Matter. Explícame tú, ¿cuál es la necesidad de apoyar a un movimiento que abiertamente es marxista? Abiertamente. Ese tipo de cosas. Porque es que los libertarios tenemos un problema, José Miguel, que es que no queremos, queremos deslindar. Muchos. Bueno, uno de tantos, de los problemas que tenemos, es que nos queremos deslindar como que de las cosas malas de la izquierda y de la derecha, ¿no? Y terminamos haciendo falsas equivalencias. ¿Ve? Desde todo punto de vista. Entonces, no, es que si yo no apoyo a Black Lives Matter es porque soy racista. No. Si no apoyas a Black Lives Matter es porque no soy marxista, no comparto tu estupidez. Esa es. Por ejemplo, te voy a colocar otro ejemplo que a mí me encanta porque esto le choca a los libertarios también. El caso de Pinochet.
O sea, cuando yo escucho gente que dice que, por ejemplo, no, es que si tú me pones a escoger entre Chávez y Pinochet, yo no sé qué escogería. Bueno, si usted no sabe qué escogería, entonces usted, déjeme decirle que usted es una persona que es un imbécil. Es un imbécil porque en uno te estás muriendo de hambre y en el otro país no te estás muriendo de hambre. ¿Ves? O sea, hacemos falsas equivalencias por querer ser excesivamente dogmáticos. Es que un libertario no apoya eso, correcto. Perfecto, ese es el un libertario no apoya eso, pero ¿qué tenemos del otro lado? Ahí es donde está la pregunta. Es que yo creo que en términos de, ¿cómo se llama? De práctica de la política, precisamente los defensores de la libertad nos hemos ido mucho por lo que leímos y tratamos de que creemos, Exacto. Cuando tú lees mucho, tú crees que eso se puede aplicar tal cual estaba en el libro y entonces te olvidas de todas las cosas, todo el entorno que engloba el practicar o poner en práctica las cosas que tú leíste y que tienes que aprender a manejar y que vas a tener que negociar con una persona que no te gusta y que vas a tener que ceder en unas cosas siempre y cuando esas cosas no terminen de quebrarte el proyecto que tú tienes a mediano o largo plazo, etcétera, etcétera. Pero creo que en ese sentido sí hay ¿cómo se llama? Mucha falta de práctica en la política. Inmadurez. Inmadurez política. Inmadurez mucha política en los libertarios. Mira, acá pregunta Miguel Alfonso. ¿Considera que los Estados Unidos mantendrán su supremacía a nivel mundial? He leído muchos artículos que discuten sobre este tema. Bueno, si no la mantiene Estados Unidos, ¿quién la mantiene? La gente piensa automáticamente Rusia o China, ¿no? Si los adversarios son Rusia y China, déjame decirte que hay Estados Unidos para rato. Otra cuestión alarmista es esa que han tratado de vender. Rusia es un país que está... Hay dos maneras de medirlo, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista militar, ¿no? Justamente en la entrevista, para los que no saben, porque eso es la revista, yo conduzco un programa de Factores de Poder llamado Contrapoder, y justamente hemos entrevistado analistas militares, analistas expertos en seguridad, ¿no? Que nos han hablado al respecto, de datos que tú puedes verificar en el Internet. En el ámbito económico, bueno, Rusia está quebrado. Rusia, por ponerte un ejemplo, el PIB per cápita de Rusia no llega ni a $10,000. O sea, Rusia no es un país que económicamente puede hacerle frente a Estados Unidos o a Europa ni siquiera, económicamente hablando. Y en el ámbito militar, déjeme decirle que Rusia es el típico perro que ladra no muerde. Se ha sabido vender muy bien como una potencia poderosa militar, cosa que no lo es. De hecho, tiene un solo portaaviones que está hecho nada. Vamos al caso de China. Bueno, China está endeudada en un 300% con respecto a su PIB. Estados Unidos tiene una deuda grande, pero no llega a ese punto. En el ámbito militar también, China tiene un portaaviones, está haciendo el segundo, Estados Unidos tiene 16. ¿Cómo tú te enfrentas en cualquiera de esos dos ámbitos contra Estados Unidos? Si esos son los dos llamados a tomar la influencia imperialista, por decirlo así, ¿no? Por usar ese término, hay Estados Unidos para rato, eso sí te lo garantizo. Sí, no, sin duda. Yo también tengo, en ese sentido, yo soy muy optimista y le digo a las personas que subestimar el poder de los Estados Unidos, a pesar del ataque que le tienen ahorita y que es el mundo entero contra los Estados Unidos, o sea, es 2020 contra uno, prácticamente lo que estamos viendo ahorita, y ese uno en los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, uno no puede subestimar lo que van a hacer, porque no de gratis son potencia. Y de paso, que lo comparas en base también a lo que ves en los medios, y los medios siempre van a tratar de quebrar la moral del que tiene el poder para poder derrotarlo. Y eso tiene mucho Estados Unidos, que ese patriotismo es lo que los mantiene con esa energía de que por mucho que se hundan, ellos siempre saben que pueden salir del hueco porque lo han hecho 1,000,000 de veces y siempre terminan como ganadores. Pero bueno, yo en realidad a mí me alarma muchísimo. Yo me fui ¿cómo se llama? De Miami, porque primero me aguanté los primeros 3 meses y medio de la cuarentena en Miami. Me quedé en casa de manera voluntaria con la misma condición que tú, diciendo a los 2 meses de seguro voy a estar hasta aquí. Tuve la suerte de que pude resolver ciertas cosas, pero no me gustó lo que se estaba viviendo en términos de sociedad, el control social que había. No me gustaba esto de que teníamos un toque de queda todas las noches durante 3 meses seguidos. No me gusta la administración del ¿cómo se llama? Del gobierno regional, de los condados de Dade y del condado de Broward tampoco me gustó. Y lo que me terminó de derramar el vaso de sangre fue el hecho de que te pongan una multa por caminar bajo 105 grados Fahrenheit sin el tapaboca, porque entonces tienes que ponértelo a juro. Entonces, ese tipo de cosas se me empezaron a traer, eso fue un flashback.
y me empezaron a traer unos recuerdos que yo dije, brother, tengo estas cosas que ahora estoy debatiendo con Esteban. Tengo esta situación, nada, yo me voy mejor para... Porque tú sabes que por ahí empieza, esa es la que por diferencia, ahí tú sabes que por ahí empieza. Por ahí. Hay un dicho que dice en inglés que el diablo está en los detalles, justamente por los detallitos es que tú sabes lo que viene más adelante. Exactamente. Pero bueno, yo le veo el lado positivo. Ahora cuando vengas a Miami, tú vas a avisar y por fin nos vamos a poder tomar el café libertario que durante tanto tiempo estuvimos planeando y nunca lo podemos hacer. Yo creo que podemos concluir efectivamente con tu apreciación. No es socialismo formalmente, que de paso no conviene llamarlo socialismo por los argumentos que utilizaste que me parecen que son muy racionales y muy objetivos. Sin embargo, hay que mantener ¿cómo se llama? La banderita, alarma. Sí, la alarma y la banderita ahí avisando que podemos pagar un precio muy alto por esto. Vamos a dejarlo hasta aquí, Esteban. Gracias a ti por la invitación. Gracias a ti por transmitirlo en la revista. Y bueno, esto lo descargo y sube como podcast. Estamos en contacto. Vale, perfecto, cuídate. Un abrazo, Paichaito.